Bienvenidos sean todos y acompáñenos a recordar al que fue un gran antropólogo, historiador, filólogo y filósofo. No es otro que el doctor Miguel León Portilla. Este gran hombre centró su interés en los pueblos del México prehispánico. Su vasta obra estudia las creencias, las tradiciones y el pensamiento de estas culturas. Entre sus libros más importantes cabe destacar La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, El reverso de la conquista, 13 poetas del mundo azteca, Literaturas indígenas de México y 15 poetas del mundo náhuatl. Nacido el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México, es donde surge, en su infancia, un interés por los indígenas que él observaba. En esta población, en la capital, él los veía y se preguntaba, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Y cuál es la razón de la situación tan precaria en la que se encuentran? Cursó sus primeros estudios en Guadalajara, Jalisco. Se tituló en la maestría en artes por la Loyola University de Los Ángeles y en agosto de 1956 obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con la tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Tal tesis sería publicada 3 años después por la misma y traducida al inglés, alemán, checo, ruso, francés, entre otros, revolucionando el estudio y la investigación histórica del pensamiento náhuatl en el país, así como de otras culturas mesoamericanas. Por varios siglos, la historia de la conquista en nuestro país fue contada por los españoles. Sin embargo, fue hasta 1959, con la publicación de La visión de los vencidos, que Miguel León Portilla dio voz a los indígenas y la otra historia se conoció. Esa labor lo hizo como integrante del Colegio Nacional desde 1971, de la Academia Mexicana de la Historia, donde ocupó el sillón 17 entre 1969 y 2015, además siendo investigador de la UNAM, donde durante 11 años también fue miembro de la Junta de Gobierno y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras durante más de medio siglo. Sumado a esto, formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1962, cuando tomó posesión de la Silla 7, así como del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM desde 1957, como profesor, investigador y director entre 1963 y 1975. Él leía, hablaba y escribía en inglés, francés, alemán, italiano y portugués, en tanto que también leía latín y griego. Pero fue desde sus estudios con Ángel María Garibay donde aprendió náhuatl para comprender a fondo a las culturas del centro de México, lo cual resultó clave para su labor y el desarrollo de la investigación indígena en México y América Latina. Hablando del nivel internacional, fue director del Instituto Indigenista Americano, así como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París entre 1987 y 1992, lo cual le permitió poner ante los ojos del mundo todo un continente cultural. También colaboró con la Sociedad de Americanistas, con sede en París, Francia, el Instituto de Civilizaciones Diferentes, de Bruselas, Bélgica, la American Anthropological Association, también la American Historical Association y la National Academy of Sciences. Su afán de dar a conocer el pensamiento prehispánico y la riqueza cultural indígena lo llevó también a publicar casi 50 libros, entre los que destacan La visión de los vencidos, su obra más leída y divulgada con 30 ediciones, La filosofía náhuatl, Tonantzin Guadalupe y Literaturas indígenas de México. Entre 1955 y 1963 desempeñó los cargos de subdirector,
y director del Instituto Nacional Indigenista Interamericano. Entre 1974 y 1975 fue nombrado cronista de la Ciudad de México. Y en 1995 ingresó a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el área especial de Antropología e Historia. Así como fue gran maestro, fue discípulo de dos grandes maestros que fueron los historiadores mexicanos Ángel María Garibay y Manuel Gamio. León Portilla solía recordar que, cuando fue alumno de Gamio, este le decía: no te fijes solo en las pirámides y en los indios muertos. Piensa en los indios vivos porque ellos lo necesitan. Y así lo hizo. En una entrevista para el diario Milenio, contaba don Miguel: he luchado por los indígenas, he luchado y he escrito mucho. Recuerdo que cuando el presidente Enrique Peña Nieto todavía no tomaba posesión, nos invitó a 4 o 5 personas para que habláramos con él de los indígenas. Yo le dije que en San Andrés Larrainzar se había hablado de autonomía indígena, en la cual yo creo. Se habló también de los derechos indígenas, pero los indios no pueden exigir nada porque no tienen personalidad jurídica. Como individuos sí, pero como grupo no. ¿Cómo pueden exigir la defensa de sus tierras? ¿Cómo? Plantee usted, le dije, un proyecto de ley a las cámaras, a ver si le hacen caso y deciden reconocerlos como pueblos originarios. Resaltó además que más de 1,5 millones de personas tienen el náhuatl como lengua materna, y son muchas más quienes tienen esas raíces. Viven esa cultura, sus tradiciones, costumbres, y forma parte de comprender el mundo y relacionarse con él para tantas personas. De ahí que promoviera la educación bilingüe rural en todo el territorio mexicano, e incluso trabajar en México, muchas lenguas y muchas culturas, textos para alumnos de secundaria y preparatoria, los cuales tenían como meta evitar la muerte de las lenguas indígenas y, con ellas, la cosmogonía y la cosmovisión de cada etnia. Al respecto, es famoso su poema, Cuando una lengua muere, en el cual expresó que cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse al mundo distinto a cuanto es ser y la vida en la tierra. A continuación, leeré un fragmento. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, las estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se refleja ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan, ni se pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Su compromiso con el indígena de ayer y de hoy se vierte en toda su obra, como un puente de diálogo entre los pueblos originarios y los ciudadanos residentes de México, también de los latinoamericanos y el mundo occidental que lo reconocieron como una autoridad mundial. Miguel León Portilla fue un historiador enamorado del pasado y de México, un hombre que vio el valor en ellos, como muy pocos. Desde su infancia, observando el mundo a su alrededor y cuestionando cómo puede llegar a ser, de dónde viene y qué significa. Esa manera de pensar fue producto de grandes maestros, que lo ayudaron a cambiar el ángulo desde donde se observaba un pasado indígena. Aún a su edad avanzada, no paraba de escribir. Como él decía, para que el piso de arriba esté bien, hay que pensar que la educación era lo más importante para México, porque así podríamos aprovechar la riqueza del país, produciendo gente preparada que no olvide que este país surge con el choque de dos mundos, desde, como él también decía y disfrutaba, desde la comida, la toponimia, la música, el arte, el teatro y toda la herencia cultural de la conquista. Además, él estaba enamorado de Baja California, era un declarado aliado de toda la península. Se preocupaba bastante por la lengua quiligua, ya que, como mencionábamos, él siempre estuvo preocupado de cuando muere una lengua. Buscaba siempre rescatar, como él decía, la historia para los baja californianos, creando alianzas con la UNAM, UABC y siempre promoviendo esa Venus que surge del mar.
Protegía también las raíces. ¿Qué pensaba él? Evitaba que seamos una hoja al aire sin pasado. La llevaba tanto en el corazón que decía, si pudiera, la recorrería de nuevo, pero ya estoy viejo. Miguel León Portilla. Tal vez podamos pensar que uno nace siendo historiador o amante del pasado. Sin embargo, él nació con una sensibilidad innata hacia los indígenas, dándoles voz a los que ya no están, a los que siguen marginados y apostándole a un futuro donde ellos puedan ser parte de una realidad nacional. Por lo tanto, él siempre creyó que todos traíamos cierta curiosidad y sensibilidad dentro, la cual tenía que mostrarse a nosotros por medio de sus libros, poemas, música, todo su trabajo. Viviendo la historia desde hablarla, probarla, escucharla, verla y rimándola como él en sus poemas. Demostrando, como decía una profesora mía en la carrera de historia, un historiador debe saber de todo un poco, y todos tenemos un poco de historiador en nosotros. Gracias por acompañarnos en este recuento de toda la vida y obra que fue la de Miguel León Portilla.